Buenas noches, nos encontramos con el suboficial superior de la Policía Nacional del Perú, Rosendo Aguilar Peña, al cual se le va a generar unas preguntas para una entrevista acerca del tema de corrupción. Señor Aguilar, ¿qué entiende por corrupción? Corrupción. Corrupción viene a ser aquella persona o funcionario público que ejerce un cargo y que se aprovecha de él mismo para sacar beneficio económico, ya sea político o algún beneficio en forma personal, ¿no? Con respecto al tema político, ¿cómo cree que se podría combatir la corrupción? A ver, a nivel político, yo creo que se debe combatir. Primeramente, yo creo que debe ser del mismo Congreso, promulgando leyes en que esté bajo control estricto. Aparte de eso, yo creo que también eso depende también a nivel personal, ¿no? De la formación que tienen en sus hogares, en la formación que tienen a nivel académico, en la formación que tienen a nivel de partidos políticos, que deben cambiar, deben transformarse. Si nos enfocamos en el tema de la política, ¿usted cree que hablar de política es hablar de corrupción? Bueno, en el sentido de la palabra, en el sentido de hablar de política, no quiere decir que sea sinónimo de corrupción, sino lo que pasa es que los mismos integrantes, los mismos que conforman la política, han hecho que la gente o que la persona lo interpreten de esa forma, que política es corrupción. Pero la política en esencia no es corrupción. La política es defender la democracia, defender al pueblo, promulgar leyes en el Congreso que favorezcan al ciudadano, pero no lo hacen así, pues. Ahora, en forma, ¿qué le puedo decir? En forma, se ha hecho como un sinónimo, ¿no? Pero no es así, pues. Política es una cosa dentro de lo que es la política, lo que está escrito en el papel. Y la corrupción, bueno, es parte de la vida diaria que llevan los políticos. En el Perú, ¿por qué cree o a qué cree que se den tantos casos de corrupción? Aquí en el Perú se da por la misma ambición, por las mismas y por los diferentes proyectos que hay a nivel nacional, ¿no? Proyectos de desarrollo, aprovechándose de los proyectos, ¿no?, que hay en el desarrollo en el Perú. Lo que pasa es que tenemos, creo, ahorita ha habido buenos ingresos en lo que es los recursos materiales, los proyectos ¿cómo se llama?, de exportación. Entonces ha habido dinero y que se han aprovechado las autoridades, los políticos de turno, en querer generarse ingresos, en querer aprovecharse de esta situación para beneficiarse en forma personal. ¿Usted cree que hayan elementos que den paso a que haya tanta corrupción en el Perú? ¿Cuáles son? ¿Cómo así? ¿Cuáles son los pasos? No, a lo que me refiero es de que si usted cree que hay elementos para que haya tanta corrupción en el Perú, ¿cuáles son? Elementos. Lo que pasa es que se ha hecho un hábito, una mala costumbre, ¿no? Desde la época pues, antigua, de la época de la democracia, de la época del partido aprista, de forma precisa, donde pues, empresas constructoras, empresas que hacen otro tipo de proyectos, de que había un procedimiento de que antes de que el político gane o gane una elección, se anteponen económicamente con la finalidad de sacar provecho cuando ya esté en el gobierno con la adjudicación de las obras. Ese es el procedimiento que han tenido las empresas encargadas de ejecutar las obras en el Perú. Si hablamos de ética, ¿usted cree que se deba que la falta de esta
en la administración pública genere la corrupción? Claro, la falta de ética. Lo que pasa es que ya han dejado la ética de lado. Lo que pasa es que ahora solamente todo es ambición, pues. Todo es generarse sus propios ingresos, sus propias ganancias. Ya no lo toman como política, sino lo toman como un negocio. ¿Sabe qué hacer en caso de notar algún índice de corrupción en el administrador público? Claro, hay varios órganos de control que podemos denunciar. Hay órganos directos, ¿no? Hay inclusive fiscalías anticorrupción, hay órganos de control del consumidor, no sé, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo al delito que se esté cometiendo, ¿no? La última pregunta, ¿cuándo cree usted que se instaló la corrupción en la política peruana? Yo creo que desde siempre, pero ha sido de menor a mayor grado, ¿no? Desde siempre que se instaló ya la democracia en el país siempre ha habido corrupción, sino que ya se ha venido degenerando esta situación, ¿no? Degenerando porque la ambición ha crecido, las obras han crecido, los presupuestos han crecido, las empresas constructoras, las empresas encargadas de ejecutar también han crecido, y ellos mismos han generado que la ambición sea mayor, porque desde un inicio, antes de estar en el sillón presidencial o en el gobierno, ya se adelantan ¿cómo se llama?, con beneficios económicos para obtener posteriormente las obras. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su colaboración. Gracias.